Buen día, queridos estudiantes. A continuación, les presento la lección número 4, correspondiente a microorganismos y clasificación de los alimentos según sus riesgos. Bien, entonces hasta acá pues ya hemos visto todo el tema pues de esa clasificación general de los microorganismos, pues el tema también de la célula. Y entonces lo que vamos a ver a continuación son esos criterios para clasificar los organismos. Entonces, bueno, tenemos como primer criterio la patogenicidad del microorganismo. Nosotros ya vimos que hay microorganismos, en especial las bacterias, que en algún caso son patógenas o benéficas, que aportan de pronto a algún desarrollo de un proceso industrial, por ejemplo, pero que en la mayoría de casos, pues tiene ese grado de patogenicidad muy alto. Es decir, que causa pues diferentes enfermedades a los seres vivos, ¿cierto? Bueno, como medida también tenemos un modo de transmisión y la gama de huéspedes de los microorganismos. Entonces sabemos que para que un microorganismo se desarrolle, pues siempre tiene que existir un huésped. ¿m? Sabemos que los huéspedes, pues digamos que esa gama es distinta, ¿sí? Todos los huéspedes somos distintos y pues reaccionamos distintamente a ese tipo de microorganismo. Ahora bien, disponibilidad local de medidas preventivas eficaces. Entonces, como vemos, el tema de las vacunas, el tema de las medidas de higiene también es muy importante considerarlo acá para el tema de esas medidas preventivas, que como una medida preventiva busca es prevenir que suceda ese riesgo o que se genere ese riesgo, pues que pueda causar algún tipo de microorganismo. Y por último tenemos la disponibilidad local de tratamientos eficaces. Bien, ahora vamos a ver un grupos de riesgos. Entonces, principalmente, los microorganismos pues, se clasifican en estos cuatro grupos que tengo acá presentes en la diapositiva. El primer grupo pertenece al riesgo individual y población escalo o nulo. Entonces, en este grupo, pues principalmente me dicen que los microorganismos tienen muy pocas probabilidades de provocar enfermedad en los seres vivos, ya sea en el ser humano o en los animales, ¿verdad? En el grupo 2 tenemos el riesgo individual moderado, riesgo poblacional bajo. Me dice que puede provocar enfermedades humanas o animales, pero que tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio. Entonces nosotros mirábamos la clase anterior, pues el uso, por ejemplo, del microscopio, las diferentes pruebas que hacían, pues para determinar en laboratorio los diferentes microorganismos. Entonces, como ya lo comentábamos en clase, era muy importante, pues, el tema de la bioseguridad, sí, con respecto, pues, al uso de guantes, al uso de tapabocas, de cofia, bueno, etcétera, todo lo que mostraron en los videos, porque cuando nosotros manipulamos esos cultivos, pues obviamente hay microorganismos, ¿sí? Y en algunos, pues obviamente puede provocar algún tipo de riesgo para ese personal de laboratorio, es decir, cuando estamos haciendo cualquier tipo de cultivo. Grupo 3 entonces me dice que es un riesgo individual elevado, riesgo poblacional bajo. Acá me dice que algunos agentes provocan enfermedades humanas o de animales graves, pero que no se propagan fácilmente de un individuo a otro. Y en el grupo 4 tenemos riesgo individual y poblacional elevado. Me dice que agentes patógenos provocan enfermedades graves y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. Entonces este último es como el más que tiene pues esa probabilidad de que se transmita de un individuo a otro y que provoque una enfermedad grave, que en ocasiones puede ser letal. Y de pronto ya no valen las vacunas, no valen los medicamentos, sino que ya puede ser una enfermedad muy letal. Bien, vamos a mirar entonces acá esta evaluación del riesgo microbiológico. Entonces lo que nosotros vamos a ver, ¿m? Es cómo esa patogenicidad del agente y la dosis inefectiva es el resultado potencial de exposición. Entonces el resultado acá me dice qué tan expuesto puedo estar yo a un microorganismo y qué tan probable puede ser que ese microorganismo me genere un riesgo a la salud. La vía natural de infección, entonces sabemos que puede ser em, inhalando, ingiriendo, ¿sí? A través de un alimento, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Me dice que otras vías de infección derivadas de la manipulación en el laboratorio, entonces por eso muchas veces siempre nos recomiendan no ingerir, por ejemplo, alimentos en los laboratorios, porque sabemos que en los laboratorios hay muchos microorganismos
y que pues obviamente pueden afectarnos nuestra salud. Estabilidad del agente en el ambiente, entonces sabemos que también em, en ocasiones los agentes microbiológicos pues tienden a digamos, acostumbrarse en unos ambientes, ya sea temperatura, de pronto en actividad con el agua, em, bueno, principalmente esas dos, el agua, la temperatura son los más que afectan y pues que eso también es lo que vamos a estudiar ahorita a continuación. Y la presencia de un huésped apropiado. Entonces nosotros pues sabemos que los huéspedes somos los seres vivos, y que dependiendo de esas características fisiológicas, diría yo, de cada huésped, pues es que tiende a hacer ese desarrollo de ese riesgo pues microbiológico que provocan los microorganismos. Bien, entonces esto pues también es muy importante conocer estos parámetros intrínsecos y extrínsecos relacionados con el desarrollo microbiano, ya entrándonos un poquito pues al tema de los alimentos, ¿verdad? Entonces miren lo que me dice acá. Un microorganismo requiere de ciertas condiciones para vivir y reproducirse. Sabíamos, mirábamos desde la célula que los microorganismos pues son muy similares a nosotros en el tema pues de reproducirse, de vivir, ¿sí? Ellos necesitan también alimento, ¿sí? La célula de esos microorganismos necesita alimento para transformarlo y pues ya depurar lo que nos sirve como tal, ¿cierto? Entonces me dice que aquí necesitan ciertos elementos, entre los más importantes están. Entonces miren estos tres que les traigo acá. El primero es el agua. Entonces nosotros sabemos que el agua siempre está presente en la mayoría de los alimentos. ¿M? La mayoría de los alimentos tiene agua. Entonces, el agua, ¿qué hace? Ya hablándolo en el tema del desarrollo microbiano, favorece el crecimiento. ¿Listo? El agua favorece el crecimiento microbiano. Me dice por acá que, sin embargo, en el procesamiento de alimentos, como es el secado o la congelación, el agua se elimina o permanece en estado sólido, lo que hace que no esté disponible para que los organismos lleven a cabo una actividad metabólica normal. Entonces, lo que les decía hace instantes, hay organismos microorganismos que fácilmente se pueden desarrollar en temperaturas muy extremas, ¿sí? Temperaturas sobre los 100, sobre los 80 grados centígrados, y hay otros que ya por el tema de la congelación pues no resisten, ¿sí? Temperaturas bajo los 5 grados centígrados no resisten pues ya como tal digamos, no resisten la temperatura y pues no pueden llevar a cabo esa actividad metabólica. Entonces, todo eso es lo que vamos a estudiar pues un poquito más de cerca en la clase, que tiene que ver pues ese contenido de agua en los alimentos que nosotros manipulamos a diario. Fuentes de nitrógeno. Entonces, ¿qué me dice por acá? Me dice que la fuente principal son los aminoácidos, vitaminas y otros factores de crecimiento. Entonces, lo que miramos, sabemos que los microorganismos necesitan, ya sean heterótrofos o autótrofos, ¿sí? Pero ellos necesitan realmente esas vitaminas, esos aminoácidos, esos carbohidratos, todo lo que nosotros también necesitamos para poder desarrollar nuestras actividades diarias, ellos también lo necesitan. Entonces acá me dice que algunos necesitan vitaminas del grupo B y casi todos los alimentos naturales tienden a tener una abundante cantidad para aquellos organismos que son incapaces de sintetizar sus necesidades esenciales. Entonces, como miramos, hay unos que sí se pueden por ellos mismos fabrican su propio alimento, pero hay otros que requieren, ¿sí? Son seres heterótrofos que requieren de otros organismos para poder suplir pues estas necesidades de crecimiento. Minerales, me dice que con respecto a los últimos cuatro grupos de sustancias, los mohos tienden la necesidad un poco más baja, seguidos de las levaduras, que es lo trabajo que ustedes van a hacer al final, las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas, que eso también pues ya lo evidenciamos la clase anterior cuando mirábamos los montajes para estos dos tipos de bacterias. Principales microorganismos en los alimentos. Entonces, me dice que cuando se habla de calidad de un alimento, se debe considerar el aspecto microbiológico, que resulta fundamental porque influye en la conversación y la vida útil del producto, que es lo que nosotros miramos. Pero además porque los microorganismos pueden ser causantes de enfermedades conocidas como las ETAs, que las ETAs significan enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces aquí es donde nos vamos a desplegar muy detalladamente, ¿sí? Y vamos a observar esos indicadores de condiciones de manejo o de eficiencia de procesos que incluyen y los indicadores de contaminación fecal.
Entonces aquí nosotros vamos a ver un poco pues el tema, digamos, de la relación, de esa influencia que hay en la conservación y la vida útil del producto, ¿sí? Y además, pues que pueden ser causantes de ETAs, ya lo dije, enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces eso también lo vamos a ver muy de cerca, tomando algunos ejemplos de alimentos, de microorganismos, ¿sí? Relación también pues tomando lo anterior, lo que les dije, lo del agua, lo de las minerales, entonces eso también es muy importante. Y por último, pues acá tenemos esa relación que existen entre los microorganismos y alimentos, también lo vamos a ver uno a uno. Entonces tenemos los como los más principales, sí, los que se utilizan, digamos, o los que uno ve, digamos, en el día a día, sí, en el día a día los que más tienden a pues a causar diferentes tipos de enfermedades y en ocasiones pues también hay unos, como por ejemplo acá los hongos y las levaduras, pues que son benéficos, ¿no? Que ayudan a la industria alimenticia. Entonces tenemos los mesófilos aerobios, hongos y levaduras, coliformes totales, coliformes fecales, la Escherichia coli, que es más conocido como E. coli, el enterococos, el perfringens y otras bacterias de interés. Entonces, muchísimas gracias queridos estudiantes por su atención y espero verlos en una próxima. Hasta luego.